Imagina esto. Un niño de 7 años vuelve de casa de su mamá caminando raro, apretando los dientes, como si cada paso le doliera por dentro. No llora, no se queja, solo dice, estoy bien, con una voz que no le pertenece. Su papá, un millonario acostumbrado a comprar soluciones, nota la rigidez, el silencio, la mirada baja, y entonces ve algo, una mancha oscura en el asiento y la forma en que el niño se niega a sentarse como si el mundo se fuera a romper si lo hace. Esa noche, en una casa enorme donde todo brilla menos la verdad, un secreto empieza a derrumbar paredes. Porque no es un golpe cualquiera, no es un berrinche, no es un se cayó jugando, es una señal de alarma, y alguien intentó taparla con mentiras. Dale like a este video, suscríbete al canal y deja en los comentarios. ¿Qué harías tú si tu hijo regresara así y nadie te dijera la verdad? Y, sobre todo, quédate hasta el final, porque lo que ella descubre lo cambiará todo. El portón negro se cerró detrás del auto con un sonido seco, metálico, como si la mansión se tragara al mundo exterior. Adentro todo olía a limpio, césped recién cortado, cloro suave, perfume caro flotando en los pasillos. Pero Daniel Ferrer no sintió paz, ni un segundo. Porque el niño que iba a su lado, con el cinturón bien puesto y las manos apretadas sobre las piernas, no era el mismo que había salido 2 días antes con una mochila y una sonrisa. ¿Cómo te fue con mamá?, preguntó Daniel intentando que su voz sonara normal. Mateo miró por la ventana. Tragó saliva. Su respuesta tardó demasiado. Bien, una palabra, como una puerta cerrándose. Daniel manejaba despacio por el camino interno, aunque tenía prisa por llegar, no por comodidad, por instinto. Había algo en la forma en que su hijo respiraba, como conteniendo el aire, como si el cuerpo se defendiera. Cuando estacionó frente a la entrada principal, el mayordomo ya estaba listo para abrir la puerta. Daniel se bajó rápido y rodeó el auto. Esperaba que Mateo saliera con ese salto natural de niño inquieto. Pero no. Mateo se quedó quieto. Daniel abrió la puerta y se agachó. «Vamos, campeón, baja». Mateo intentó moverse y se quedó congelado. Sus cejas se fruncieron, como si una punzada le atravesara la espalda. Se mordió el labio inferior, y entonces, con un cuidado exagerado, bajó del asiento, apoyando primero un pie, luego el otro, como si temiera que su cuerpo se partiera al medio. Daniel se quedó inmóvil, porque reconoció esa forma de moverse. No era cansancio, era dolor. «¿Te duele algo?», preguntó bajito para que el mayordomo no escuchara. Mateo negó de inmediato, demasiado rápido. «No», pero cuando dio el primer paso hacia la entrada, su cuerpo se tensó. Caminó rígido, con las piernas apenas separadas y la espalda recta, como un soldadito obligado a seguir una orden. Daniel sintió un frío subiéndole por la nuca. «Mateo», insistió, «mírame, ¿qué pasó?». Mateo levantó la mirada solo un segundo. Tenía los ojos brillosos, no de llanto, de miedo. «Nada, papá, solo estoy cansado». Daniel respiró hondo y lo dejó entrar, porque sabía algo importante. Cuando un niño miente así, no es por maldad, es por protección, por vergüenza o por amenaza. Dentro de la casa, la voz alegre de Clara, la niñera, los recibió con una sonrisa. «Mateito, mi amor, ¿cómo te fue?». Mateo no corrió a abrazarla. Solo pasó de largo, apretando más la mochila contra el pecho. Clara se quedó confundida y miró a Daniel. Daniel intentó sonreír, pero no pudo. «Déjalo, Clara. Viene cansado». Subieron al segundo piso. El cuarto de Mateo estaba intacto, como siempre. Juguetes ordenados, libros apilados, una cama perfectamente tendida. Daniel cerró la puerta detrás de ellos. «Ahora sí», dijo, «dime la verdad». Mateo apretó los labios. «Te dije que nada». Daniel se acercó despacio, bajando la voz como si temiera asustarlo más. «Mateo, soy tu papá. No me vas a perder por decirme la verdad. Pero sí puedo perderte si no me la dices». Mateo tembló.
apenas un poco. Un temblor pequeñito en los dedos, como si el cuerpo se delatara solo. «No quiero problemas», susurró. Daniel sintió un golpe en el pecho. «¿Problemas con quién?» Mateo bajó la mirada, sus ojos se clavaron en el piso. «Con mamá». Daniel se quedó en silencio. El divorcio había sido un campo minado, sí, pero él había prometido no hablar mal de Laura frente al niño. Había prometido ser adulto. Había prometido paz. Y aún así, ese «con mamá» sonó como una alarma. «¿Te hizo algo?», preguntó, directo, aunque la garganta le ardía. Mateo abrió la boca para responder y se quedó sin aire, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para salir. Daniel respiró y entonces tomó una decisión. «Voy a ayudarte a bañarte», dijo, «y luego cenamos. Pero antes necesito ver si estás lastimado». Mateo retrocedió un paso, aterrado. «No», dijo con un pánico que no era normal. «No, papá, no». Daniel lo miró fijamente. «¿Por qué no?». Mateo se abrazó a sí mismo, y por primera vez una lágrima le cayó silenciosa por la mejilla. Porque me va a matar si se entera». Daniel se quedó helado. Sintió que la sangre se le convertía en hielo. «¿Quién, Mateo?». Mateo susurró algo tan bajo que casi no se oyó. «Él». Daniel frunció el ceño. «¿Él quién?». Mateo apretó los puños. Respiró rápido. El miedo lo tenía atrapado. «El amigo de mamá». El corazón de Daniel dio un salto violento. Laura tenía derecho a rehacer su vida, claro, pero el amigo de mamá, en boca de un niño con miedo, no era una frase inocente. Daniel se acercó, lento, y se arrodilló frente a él. «Escúchame bien», dijo. «Nadie te puede tocar para hacerte daño, nadie. Y si alguien lo hizo, yo voy a protegerte. ¿Me entiendes? No importa quién sea». Mateo lloró sin sonido. Solo temblaba. Daniel miró la mochila tirada en el suelo. Vio que la parte inferior estaba un poco manchada, como si algo hubiera goteado. Su estómago se revolvió. «¿Te caíste?». Intentó por última vez, buscando una explicación menos terrible. Mateo negó. Daniel tragó saliva y dijo la frase que cambió todo. «Mateo, voy a llamar a un doctor ahora mismo». Mateo se desesperó. «No, por favor, papá, si llamas a alguien, ella va a decir que tú mientes. Va a decir que yo miento. Va a decir que soy un niño malo». Daniel sintió una rabia tan intensa que le ardieron los ojos. «Nadie va a decir eso», respondió. «Y si lo dicen, les voy a cerrar la boca con la verdad». Se levantó, tomó el celular y se detuvo, porque su mirada cayó sobre la cama, sobre la sábana limpia, y luego volvió al asiento mental del auto. Una mancha oscura en el asiento. Daniel salió del cuarto de Mateo como si el aire no alcanzara. Bajó las escaleras rápido, con el corazón golpeándole las costillas, y fue directo al garaje. Abrió la puerta del auto, encendió la luz interna, y allí estaba. En el asiento trasero, justo donde Mateo había estado sentado, había una mancha pequeña, marrón oscura, seca en los bordes. Daniel se quedó mirando esa mancha como si fuera una sentencia. No era tierra, no era chocolate, no era pintura, era sangre. El mundo se le estrechó. Volvió a subir corriendo, pero esta vez no al cuarto de Mateo, sino al estudio. Cerró la puerta con llave. Sus manos temblaban cuando marcó un número, no el de un médico privado, no el de su abogado. Marcó el 911. Cuando la operadora respondió, Daniel habló con una calma extraña, como si su cuerpo se hubiera convertido en una máquina. «Necesito una ambulancia y una patrulla en mi domicilio. Mi hijo regresó de casa de su madre con signos de lesión y hay sangre. No está bien. No sé qué le hicieron, pero necesito ayuda ahora». Hubo un segundo de silencio al otro lado y luego una voz profesional. «Señor, mantenga la calma. Su hijo está consciente. Respira». Daniel cerró los ojos. «Sí, pero está asustado, no quiere sentarse y...». La voz se le quebró. «Y está aterrorizado de hablar. Vamos en camino. No lo bañe, no le cambie la ropa si hay evidencia. Manténgalo seguro. ¿Hay algún sospechoso?». Daniel abrió los ojos. Vio como un flash la cara de Mateo diciendo:
el amigo de mamá. Sí, respondió con la mandíbula apretada. Hay uno. Colgó. Se quedó un segundo mirando el teléfono como si no creyera lo que acababa de hacer. Un millonario. Un hombre que podía comprar médicos, jueces, tranquilidad. Y aún así, lo único que tenía en ese momento era miedo puro. Porque la violencia no respeta el dinero. Subió de nuevo al cuarto de Mateo. Cuando abrió la puerta, el niño estaba sentado en la cama, rígido, abrazando una almohada como un escudo. «Papá», susurró al verlo. «¿Qué hiciste?» Daniel se acercó y se sentó a su lado. «Hice lo que tenía que hacer para cuidarte», dijo. «Nada malo te va a pasar. ¿Me oíste?» «Nada». Mateo lloró, pero esta vez hizo un sonido, un gemido pequeño que partía el alma. «Mamá me dijo que si decía algo, tú me ibas a odiar». Daniel sintió que se le rompía algo por dentro. «Yo nunca te voy a odiar», respondió. «Nunca. Y nadie que te ame te diría eso». Mateo respiró agitado. «Yo no quería que ella se metiera en problemas». Daniel cerró los ojos un segundo. Ahí estaba, el corazón de un niño intentando proteger a la persona que debía protegerlo a él. Se escuchó una sirena a lo lejos, y luego otra. El sonido se acercaba como un juicio. Mateo se tensó. «Ya vienen», susurró aterrorizado. Daniel lo abrazó. «Sí, y eso es bueno, porque ahora ya no estás solo con ese secreto». Los golpes en la puerta principal retumbaron abajo. Daniel sostuvo a Mateo más fuerte. «Escúchame, campeón. Te van a hacer preguntas. Solo di la verdad. La verdad nunca es tu culpa». Mateo temblaba como una hoja. «¿Y si mamá...?» Daniel lo interrumpió, suave, firme. «Si alguien hizo algo malo, es esa persona quien debe tener miedo. No tú». En ese instante, Clara abrió la puerta del cuarto, pálida. «Señor Daniel, hay policías y paramédicos abajo. Preguntan por usted». Daniel asintió. «Diles que suban, y que nadie toque nada». «Nadie». Clara tragó saliva y se fue. Daniel miró a su hijo, y por primera vez en años, la imagen de su exesposa se le desfiguró en la mente, no como Laura, la mamá de Mateo, sino como Laura, la mujer que pudo permitir algo así. Mateo apretó la almohada. «Papá», dijo con la voz quebrada. Yo intenté decirle que no, pero él se enojó. Daniel sintió que el mundo se le apagaba. «¿Qué te hizo?», preguntó casi sin voz. Mateo cerró los ojos llorando. Me agarró fuerte y me dijo que era un niño malo y...» Tragó saliva. «Y me dolió mucho aquí». Señaló, con vergüenza, la parte baja de la espalda, más abajo, donde el cuerpo de un niño jamás debería sentir miedo. Daniel se levantó de golpe. Sus manos temblaban. Quería destruir paredes. Quería romperle la cara a alguien. Pero se obligó a respirar, porque si él perdía el control, Mateo se hundía. Los pasos subieron las escaleras. Voces firmes. Un paramédico, una policía mujer y otro agente. La policía habló primero, con voz suave, mirando a Mateo con cuidado. «Hola, Mateo. Soy la oficial Rivera. Estamos aquí para ayudarte. Nadie te va a regañar. Nadie te va a castigar. ¿Está bien?» Mateo se encogió. Daniel se colocó a su lado. «Estoy con él», dijo Daniel. La paramédica asintió. «Necesito revisarlo, pero con respeto, y solo si él se siente seguro». Mateo miró a su papá. Daniel le apretó la mano. «Tú decides, tú mandas». Mateo respiró tembloroso y asintió. Lo que siguió fue un silencio denso. La paramédica se movía con delicadeza, como si cada gesto fuera una promesa de cuidado. Daniel se quedó mirando la pared, luchando por no llorar, por no gritar, por no matar a alguien con las manos. La oficial Rivera anotaba, sin levantar la voz. Cuando la paramédica terminó, su rostro cambió. No mostró horror, pero Daniel lo vio. Lo entendió. «Señor», dijo en voz baja, apartándolo un poco, «necesita llevarlo al hospital. Ahora. Hay signos de trauma. Necesitamos que un médico lo evalúe como corresponde».
Daniel sintió que le faltaba el aire. «¿Trauma?», susurró. La paramédica no lo dijo directamente. No hacía falta. Daniel miró a Mateo, que estaba abrazado a su almohada, mirando al piso como si ya supiera que el mundo era peligroso. La oficial Rivera se acercó a Daniel. «Señor Ferrer, necesitamos información sobre la madre. ¿Dónde vive? ¿Con quién? ¿Quién estuvo con el niño?». Daniel apretó los dientes. «Se llama Laura Serrano. Vive en la colonia del Valle y...». La voz se le quebró. «Vive con alguien, un hombre». Mateo lo llamó el amigo de mamá. La oficial Rivera asintió seria. «¿Tiene nombre?». Daniel miró a Mateo. No quería presionarlo, pero necesitaban ese nombre. «Mateo», dijo suave. «¿Sabes cómo se llama ese hombre?». Mateo tembló. Arturo», susurró. «Mamá le dice Arturo». La oficial Rivera apuntó. «Gracias, campeón. Fuiste muy valiente». Mateo no respondió. Solo apretó la almohada. Daniel se inclinó, lo besó en la frente. «Te amo», susurró. «Y te prometo que esto no se va a quedar así». Los paramédicos prepararon la camilla pediátrica. Mateo quiso caminar, pero cuando intentó, se quejó bajito. Daniel lo cargó en brazos con cuidado, como cuando era bebé, aunque ya no lo era. Y por primera vez, Mateo no protestó. Se dejó. Bajaron las escaleras, pasaron por el vestíbulo, por el mármol, por las fotos familiares enmarcadas, fotos donde todos sonreían como si el mundo fuera seguro. Afuera, las luces rojas y azules pintaban la fachada de la mansión. Los vecinos asomaban desde lejos. Clara lloraba en silencio junto a la puerta. Daniel subió a la ambulancia con su hijo, y mientras el vehículo arrancaba, Daniel sintió que lo único que le importaba en el universo era una cosa, que esa noche la verdad saliera a la luz, porque si no salía, se iban a llevar la infancia de su hijo para siempre. La ambulancia avanzaba con las sirenas encendidas, cortando la noche como un grito que ya no podía silenciarse. Daniel iba sentado al lado de la camilla, con una mano firme sobre el pecho de Mateo, sintiendo cada respiración del niño como si fuera la suya propia. El paramédico hablaba por radio, dando códigos que Daniel no entendía del todo, pero una palabra se repetía con demasiada claridad: trauma. Mateo tenía los ojos abiertos pero perdidos. Miraba el techo blanco del vehículo sin realmente verlo. «Papá», susurró. «¿Voy a ir preso?». Esa frase atravesó a Daniel como un cuchillo. «No, hijo», respondió de inmediato, inclinándose para que Mateo lo mirara. «Tú no hiciste nada malo, nada. El que debería tener miedo es quien te hizo daño». Mateo parpadeó lento, como si procesar esas palabras fuera demasiado esfuerzo. «Mamá dijo que si hablaba, todos se iban a enojar conmigo». Daniel apretó la mandíbula. No dijo nada, porque si abría la boca no sabía si saldría una respuesta o un grito. El hospital apareció a lo lejos, iluminado como una isla blanca en medio de la oscuridad. Cuando la ambulancia se detuvo, todo ocurrió rápido. Puertas que se abren, ruedas que chirrían, voces que se superponen. Mateo fue llevado directo a urgencias pediátricas. Daniel caminaba a su lado como en automático, respondiendo preguntas, firmando papeles, diciendo nombres, fechas, direcciones, todo mientras una sola imagen le martillaba la cabeza: su hijo negándose a sentarse, la mancha en el asiento, el miedo en sus ojos. Un médico joven con expresión seria se acercó. «Señor Ferrer, vamos a hacerle algunos estudios a Mateo. Necesitamos privacidad y tiempo. Usted puede esperar aquí». Daniel asintió, aunque cada fibra de su cuerpo se resistía a separarse. «¿Estás grave?», preguntó. El médico no respondió de inmediato. Eligió bien sus palabras. «Hay indicios de abuso. Necesitamos confirmar y documentar todo con cuidado». Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Abuso?», repitió, aunque ya lo sabía. El médico sostuvo su mirada. «Sí, señor». Daniel se sentó en la silla de plástico del pasillo. De repente, el dinero, la mansión,
los autos, las empresas, todo era irrelevante. Se cubrió el rostro con las manos. No lloró. No todavía. Primero vino la culpa, una culpa salvaje, irracional. ¿Cómo no lo vi antes? Su celular vibró. Miró la pantalla. Laura. El nombre brillaba como una provocación. Daniel no contestó. El teléfono vibró de nuevo, y otra vez, hasta que llegó un mensaje. ¿Qué hiciste, Daniel? ¿Por qué hay policías en mi casa? Daniel cerró los ojos. La verdad ya había empezado a salir a la luz, y nadie iba a poder detenerla. Daniel seguía sentado en la silla del pasillo cuando escuchó pasos firmes acercándose. No tuvo que levantar la mirada para saber quién era. Lo sintió en el aire, como se sienten las tormentas antes de que caiga la lluvia. Daniel. La voz de Laura sonó tensa, controlada a la fuerza. Cuando él alzó la cabeza, la vio allí, de pie frente a él, con el cabello perfectamente peinado, el abrigo caro mal abrochado y los ojos rojos, no de llanto, sino de rabia. «¿Qué está pasando?», exigió. «¿Por qué hay policías en mi casa? ¿Por qué mi hijo está en un hospital?». Daniel se levantó despacio. La miró como nunca antes, no como exesposo, no como hombre herido por un divorcio. La miró como padre. «Nuestro hijo», corrigió, «y está aquí porque alguien le hizo daño». Laura abrió la boca para responder, pero se detuvo. Algo en la expresión de Daniel no le gustó. No había gritos, no había insultos. Había algo peor. Certeza. «¿De qué estás hablando?», preguntó bajando un poco la voz. «Mateo estuvo bien conmigo. Estuvo feliz. Tú siempre exageras». Daniel dio un paso hacia ella. No podía sentarse, dijo. Tenía miedo, tenía dolor y había sangre. El rostro de Laura se tensó apenas un segundo, pero fue suficiente. «Se cayó», respondió rápido. «Jugando. Te dije que estuvo bien». «No», contestó Daniel firme. «No se cae así, y no se calla así, y no se asusta así». Laura apretó el bolso contra el pecho. «Estás insinuando cosas muy graves, Daniel». «No estoy insinuando nada», dijo él. «Los médicos están evaluándolo, y la policía también». Laura dio un paso atrás. «¿La policía?», repitió incrédula. «¿Tú llamaste a la policía?». «Sí». El silencio que siguió fue espeso, casi físico. «¿Estás loco?», susurró ella. «¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Sabes cómo me vas a arruinar la vida?». Daniel sintió una rabia profunda, pero no gritó. «¿Y la vida de Mateo?», preguntó. «¿Eso te importa?». Laura tragó saliva. «Claro que me importa. Es mi hijo». Daniel sostuvo su mirada. «Entonces dime quién es Arturo». Laura parpadeó. «¿Qué?». «Mateo lo nombró», continuó Daniel. «Dijo que era el amigo de mamá. Dijo que le tenía miedo». El rostro de Laura perdió color. «Mateo inventa cosas», dijo. «Es un niño sensible. Tú lo sabes. Siempre exagera». «Mateo no inventa terror», respondió Daniel, «y no inventa dolor físico». En ese momento 2 policías se acercaron. Una de ellas, la oficial Rivera, habló con tono profesional. «Señora Laura Serrano, necesitamos hacerle algunas preguntas». Laura giró hacia ella, indignada. «¿Con qué derecho? Yo no hice nada». «No estamos diciendo eso», respondió la oficial, «pero hay una investigación en curso por posible abuso a un menor. Necesitamos su colaboración». Laura miró a Daniel como si quisiera atravesarlo con la mirada. «Esto es culpa tuya», escupió. «Siempre quisiste quitarme a mi hijo». Daniel negó con la cabeza. «Nunca quise quitártelo. Quise confiar en ti, y quizá ese fue mi error». Laura abrió la boca para responder, pero en ese instante el médico volvió a aparecer. Su expresión era seria, definitiva. «Señor Ferrer», dijo, «señora, necesitamos hablar con ustedes». Los condujeron a una sala pequeña, blanca, fría. El médico respiró hondo. «Los estudios indican que Mateo presenta lesiones compatibles con abuso físico reciente», dijo. «No podemos entrar en detalles aquí, pero no corresponden a una caída». Laura se llevó una mano a la boca.
No, susurró. Eso es imposible. Daniel cerró los ojos, no porque dudara, sino porque la verdad, al salir a la luz, siempre duele más de lo que uno imagina. La ley nos obliga a notificar a las autoridades, continuó el médico, y por protocolo el menor no podrá regresar por ahora a la casa donde ocurrieron los hechos. Laura se giró hacia Daniel, desesperada. «No puedes hacerme esto», gritó. «No puedes llevarte a mi hijo». Daniel la miró con una calma que asustaba. «No soy yo quien te lo quita», dijo. «Es la verdad». La oficial Rivera tomó la palabra. «Mateo quedará bajo custodia temporal de su padre mientras continúa la investigación». Laura rompió en llanto, pero era un llanto extraño, más de pérdida de control que de dolor por el niño. «Arturo no es así», balbuceó. «Él se enoja a veces, pero jamás». La frase quedó suspendida. Daniel la miró fijo. «¿Lo sabías?», preguntó. «¿Sabías que le tenía miedo?». Laura no respondió, y ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Minutos después, Daniel pudo volver a ver a Mateo. El niño estaba acostado, con una bata del hospital, un osito de peluche a su lado. Cuando vio a su papá, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá», susurró. «¿Me van a llevar?». Daniel se sentó junto a él y le tomó la mano. «Sí», respondió. «A casa, a un lugar seguro». Mateo respiró tembloroso. «¿Y mamá?». Daniel dudó. Luego eligió la verdad, sin crueldad. «Mamá va a tener que responder preguntas, pero tú no hiciste nada malo. ¿Me oíste?». Mateo asintió, lento. «Gracias por creerme», dijo, con una voz tan pequeña que partía el alma. Daniel lo abrazó con cuidado, conteniendo las lágrimas por primera vez, porque esa noche la verdad había salido a la luz, y aunque nada volvería a ser igual, su hijo estaba a salvo. Daniel salió del hospital con Mateo en brazos cuando el cielo todavía estaba oscuro. La ciudad parecía contener la respiración. No había periodistas aún, no había cámaras, no había titulares. Solo un padre caminando despacio, cuidando cada paso para no hacerle daño a su hijo. Mateo apoyó la cabeza en su hombro. «Papá», susurró. «¿Ya pasó?». Daniel apretó la mandíbula. «No, campeón», respondió con honestidad. «Pero ya empezó lo importante. Ya no estás solo». El auto avanzó en silencio. Mateo se quedó dormido a los pocos minutos, exhausto. Daniel manejaba con una mano firme en el volante y la otra apoyada en el asiento trasero, como si así pudiera protegerlo incluso mientras dormía. No sabía todavía que esa noche no solo había cambiado la vida de su hijo, había encendido una cadena de eventos que iba a destrozar mentiras antiguas y sacar a la luz verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. Cuando llegaron a la mansión, Clara los esperaba con los ojos hinchados de llorar. Ayudó a Daniel a acomodar a Mateo en su cama con cuidado extremo. El niño se movió un poco, pero no despertó. «No se levantó en toda la noche», dijo Daniel en voz baja. «Déjalo dormir. Hoy el mundo puede esperar». Daniel salió del cuarto y cerró la puerta despacio. Caminó por el pasillo largo, iluminado por luces suaves hasta llegar al estudio. Allí, por primera vez desde que todo comenzó, se permitió sentarse. Y entonces el peso cayó. Se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un sollozo silencioso. No lloraba solo por Mateo. Lloraba por todas las señales que no vio, por los silencios que normalizó, por las veces que pensó «no es nada». Su celular vibró sobre el escritorio. Un mensaje. Número desconocido. «Daniel, soy Patricia Molina. Fui vecina de Laura. Necesito hablar contigo, es sobre Arturo, y sobre cosas que tu hijo no fue el único en sufrir». El corazón de Daniel se aceleró. Respondió de inmediato. «Dime dónde estás». La respuesta llegó rápido. «Mañana. En persona. Hay cosas que no se dicen por mensajes, pero debes saber algo ahora. Laura sabía más de lo que dice». Daniel cerró los ojos. Así que no era solo una sospecha. Era una red. A la mañana siguiente,
El timbre de la mansión sonó antes de las 8. Daniel abrió la puerta y se encontró con la oficial Rivera, acompañada de otra agente y una trabajadora social. «Buenos días, señor Ferrer», dijo Rivera. «Necesitamos ver a Mateo y confirmar su estado. Es protocolo». Daniel asintió. «Está durmiendo. El médico dijo que necesitaba reposo». «Lo sabemos», respondió la trabajadora social. «No vamos a molestarlo, solo verificar que está en un entorno seguro». Subieron juntos. Desde la puerta vieron a Mateo dormido, abrazando el osito. La trabajadora social suspiró. «Aquí está bien», dijo. «Por ahora, por ahora». Esa frase se le clavó a Daniel. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Rivera cruzó las manos. «Ahora buscamos a Arturo y hablamos con más personas, porque anoche no fue la primera vez que recibimos una denuncia indirecta relacionada con él». Daniel frunció el ceño. «¿Indirecta?». «Una mujer llamó hace meses», respondió Rivera. «Dijo que su hijo tenía miedo de un hombre llamado Arturo. No quiso dar su nombre. Retiró la denuncia». Daniel sintió un nudo en el estómago. «¿Y Laura?». Rivera bajó la voz. Laura declaró que no sabía, pero hay contradicciones, y eso nos lleva al siguiente paso. Daniel entendió sin que se lo explicaran. «¿Me van a pedir que Mateo declare?». La trabajadora social negó. «No ahora, no hasta que sea estrictamente necesario. Vamos a protegerlo». Cuando se fueron, Daniel quedó solo en el pasillo. Miró la puerta del cuarto de su hijo y tomó una decisión. No iba a quedarse esperando. Horas más tarde, Daniel estaba sentado frente a Patricia Molina en una cafetería discreta. Era una mujer de unos 50 años, con las manos nerviosas y la mirada cansada. «Gracias por venir», dijo él. Patricia respiró hondo. «No fue fácil decidirme, pero cuando vi la noticia, cuando supe lo del niño, no pude callarme más». «Hábleme de Arturo», pidió Daniel. Patricia miró alrededor antes de hablar. «Vivió en el mismo edificio que yo. Siempre gritaba. Siempre tenía excusas. Decía que los niños eran dramáticos. Mi nieto», tragó saliva, «mi nieto empezó a mojar la cama cuando él se mudó al piso de abajo». Daniel sintió que la sangre le hervía. «¿Denunció?». «Intenté», respondió. «Pero mi hija tenía miedo. Arturo amenazó con quitarnos todo, y Laura…» La miró fijo. Laura lo defendía. Decía que era un malentendido, que los niños exageraban. El silencio fue pesado. «Entonces ella sabía», susurró Daniel. Patricia asintió. Sabía. Y eligió mirar a otro lado. Daniel cerró los ojos. Esa era la verdad que más dolía. Esa noche, Daniel recibió una llamada. «Señor Ferrer», dijo una voz masculina, «hemos localizado a Arturo. Está intentando salir de la ciudad». Daniel apretó el teléfono. «¿Lo detuvieron?». «Estamos en ello, pero necesitamos su testimonio, y el de su hijo más adelante». Daniel miró hacia el pasillo. Escuchó la risa suave de Mateo desde su cuarto, jugando con Clara. «Cuando llegue el momento», respondió. «Mi hijo va a hablar, pero esta vez nadie lo va a callar». Y en algún lugar de la ciudad, mientras las luces de una patrulla se encendían detrás de él, Arturo entendía por fin que esa noche la verdad no solo había salido a la luz, había empezado a perseguirlo. Daniel no durmió esa noche. Permaneció sentado en el borde de la cama de Mateo, observando cómo el pecho del niño subía y bajaba con una regularidad frágil. Cada respiración era una victoria. Cada minuto de sueño, un pequeño acto de justicia. A las 6 de la mañana el teléfono vibró. «Lo tenemos», dijo la oficial Rivera. «Arturo fue detenido en un retén saliendo de la ciudad. Tenía una mochila preparada y un pasaje comprado para esa misma noche». Daniel cerró los ojos. «¿Confesó?». «No», respondió ella. «Niega todo. Pero su celular…». Hubo una pausa. «Contiene material que no podrá explicar fácilmente». El aire se volvió pesado. «¿Y Laura?», preguntó Daniel. «Viene para una ampliación de declaración», contestó Rivera. «Hoy».
Daniel colgó y se quedó mirando la pared. Hoy. Esa palabra resonó como un tambor. Hoy la verdad no iba a ser un susurro privado. Hoy iba a ser un golpe público. Horas después, la mansión ya no era un refugio, era un punto de interés. 2 vehículos sin identificación permanecían frente al portón. Clara cerró las cortinas. Daniel pidió silencio. Mateo desayunó despacio, con la espalda recta, como si su cuerpo aún desconfiara del descanso. «Papá», dijo el niño. «¿Mamá va a venir?» Daniel respiró hondo. «Sí», respondió, «pero tú no tienes que verla si no quieres». Mateo asintió. No preguntó más. Al mediodía, Laura llegó escoltada. Vestía de negro. Llevaba gafas oscuras. El rostro tenso como una máscara. «Daniel», dijo al entrar, «necesitamos hablar». Él no se sentó. «Habla». Laura se quitó las gafas. Sus ojos estaban rojos. No lloró. «Esto se salió de control», dijo. «Arturo...» Tragó saliva. «No es quien yo creía». Daniel la miró fijo. «Eso no responde mi pregunta». «¿Qué pregunta?», replicó ella, defensiva. «¿Sabías?», dijo Daniel. «¿Sabías que Mateo tenía miedo? ¿Sabías que no quería quedarse? ¿Sabías que ese hombre hacía daño?». Laura apretó los labios. El silencio fue largo, demasiado. «Tenía sospechas», admitió al fin. «Señales, comentarios. Pero...» alzó la voz. «Yo también estaba atrapada. ¿Crees que es fácil aceptar que elegiste mal? ¿Que trajiste a alguien peligroso a tu casa?». Daniel dio un paso hacia ella. «Más difícil es aceptar que aún así no lo sacaste de la vida de tu hijo». Laura bajó la mirada. «Tenía miedo», susurró. «Me amenazó. Dijo que si lo dejaba, iba a decir cosas, iba a destruirme». «¿Y a Mateo?», preguntó Daniel. «A él quien lo protegía». Laura se cubrió el rostro. Esta vez sí lloró. «No supe cómo», dijo. «Me equivoqué». Daniel cerró los ojos. La verdad no siempre trae alivio. A veces trae un vacío. «La policía te va a hacer preguntas», dijo. «Yo no voy a intervenir, pero tampoco voy a mentir por ti». Laura asintió rota. Ese mismo día la noticia estalló. No por filtraciones, sino por hechos, detención, investigación, protección al menor. Los portales hablaron de un caso sensible. Las redes hicieron lo suyo. Algunos defendieron, otros atacaron. Pero algo cambió. El foco dejó de ser el dinero de Daniel y pasó a ser la voz de un niño. En la comisaría, Arturo se enfrentó por primera vez a una pared sin salidas. El fiscal puso sobre la mesa el teléfono, las conversaciones, los archivos. La sonrisa ensayada se desmoronó. «No fue así», insistió. «Exageran». «Los patrones no exageran», respondió el fiscal. «Se repiten». Horas después, llegó la revelación que nadie esperaba. Una segunda denuncia formal, luego una tercera. Madres distintas, mismos miedos, misma palabra, Arturo. La percepción pública cambió en minutos. En la mansión, Daniel apagó el televisor. No quería que Mateo escuchara. «Papá», dijo el niño desde la puerta. «¿Ya terminó?». Daniel se arrodilló frente a él. «No», respondió con suavidad, «pero va por buen camino». Mateo respiró hondo. «¿Puedo quedarme contigo hoy?». Daniel lo abrazó. «Siempre». Esa noche, cuando el ruido del mundo se aquietó, Daniel entendió algo que le dolió y lo sostuvo a la vez. La verdad no repara todo, pero protege. Y proteger a un niño es la forma más pura de justicia. El despacho del abogado olía a café frío y a papeles viejos. Daniel estaba sentado frente al ventanal mirando la ciudad desde el piso 22, cuando escuchó la frase que no quería oír. «Esto va para largo», dijo el abogado cerrando la carpeta. «Y va a ser sucio». Daniel no se giró. «¿Qué tan sucio?». «Custodia, denuncias cruzadas, peritajes psicológicos, exposición mediática», enumeró. «Y algo más. Laura va a intentar presentarse como víctima».
Va a decir que fue manipulada, que no sabía, que también sufrió abuso emocional. Daniel apretó los dientes. ¿Y Mateo? El abogado suspiró. Mateo es el centro, y también el blanco más frágil. Habrá presión para que declare, para que reviva todo, para que confirme lo que ya está confirmado. Daniel se giró de golpe. No, dijo. Mi hijo no es un trofeo judicial. Lo sé, respondió el abogado, pero el sistema no siempre es humano. Y Laura tiene algo que usted no, tiempo mediático. Influencers, entrevistas, lágrimas estratégicas. Daniel cerró los ojos. ¿Puede quitármelo? El abogado fue honesto. Si logran sembrar dudas sobre su estabilidad emocional, sí. Si dicen que usted manipuló la situación, sí. Si consiguen que Mateo aparezca como confundido, sí. El mundo volvió a estrecharse. Entonces no vamos a jugar su juego, dijo Daniel con una calma peligrosa. Vamos a protegerlo, cueste lo que cueste. Esa misma tarde, el primer golpe mediático llegó. Un portal publicó una nota titulada Madre engañada. Laura Serrano rompe el silencio y niega conocer los abusos. Daniel leyó la nota en silencio. Laura hablaba de sorpresa, de confianza traicionada, de errores humanos. No mencionaba a Mateo por su nombre. Hablaba de sí misma. Clara apagó la televisión. No deberían pasar eso, dijo. Él puede escuchar. No lo verá, respondió Daniel. Lo prometí. Esa noche Mateo despertó llorando. Daniel llegó en segundos. Soñé que me llevaban, dijo el niño, aferrándose a su pijama. Que nadie me escuchaba. Daniel se sentó en la cama. Lo abrazó fuerte. Eso no va a pasar, dijo. Yo te voy a escuchar siempre, aunque el mundo grite. Mateo respiró hondo, apoyando la frente en el pecho de su padre. ¿Puedo quedarme aquí? Sí. Durmieron juntos esa noche. Al día siguiente llegó la citación. Audiencia preliminar de custodia temporal. Laura solicitaba visitas supervisadas. Su abogado argumentaba que Daniel estaba emocionalmente inestable y que había expuesto innecesariamente al menor. Daniel apretó el papel. «¿Quiere voltearlo?», dijo. El abogado asintió. «Exacto. Y aquí viene la parte más dura. Van a pedir evaluación psicológica para Mateo». Daniel sintió un nudo en la garganta. «No voy a dejar que lo rompan». «No lo harán», respondió el abogado. «Pero debemos prepararlo, con cuidado, con verdad». Esa tarde Daniel habló con Mateo. «Van a hacerte algunas preguntas», le dijo. «Personas que quieren ayudarte a entender lo que pasó. Tú decides qué decir y cuándo». Mateo bajó la mirada. «Si digo la verdad, ¿se va a enojar mamá?». Daniel respiró hondo. «La verdad no es para enojar a nadie», respondió. «Es para cuidarte». Mateo asintió lentamente. «Entonces, voy a decirla». El día de la audiencia, el edificio judicial estaba rodeado de cámaras. Daniel entró por una puerta lateral. Mateo llevaba una gorra y caminaba pegado a él. Laura llegó después. No miró a su hijo, miró a las cámaras. Dentro, el juez escuchó, leyó, preguntó. La psicóloga habló con cuidado. «El menor presenta síntomas de estrés postraumático», dijo, «y una necesidad clara de figura protectora estable». El juez miró a Daniel. «¿Está dispuesto a limitar la exposición mediática?». «Sí», respondió. «Ya lo hice». Miró a Laura. «¿Está dispuesta a asumir responsabilidad?». Laura dudó, y ese segundo fue suficiente. «Por ahora», dictaminó el juez. «La custodia temporal queda con el padre. Las visitas de la madre serán supervisadas y condicionadas a tratamiento psicológico». Mateo apretó la mano de Daniel. Laura cerró los ojos. Afuera los titulares explotaron, pero Daniel no escuchó nada. Se inclinó hacia su hijo. «¿Cómo te sientes?». Mateo pensó un segundo. «Como si pudiera respirar». Daniel lo abrazó y supo que la guerra no había terminado, pero también supo algo más importante. Había ganado la primera batalla. La calma duró poco. 3 días después de la audiencia,
Daniel recibió una llamada que le heló la sangre. «Señor Ferrer», dijo su abogado. Laura cambió de estrategia. «¿Cómo?», preguntó Daniel sintiendo el presentimiento clavarse en el pecho. «Solicitó una revisión urgente de la custodia. Alega que usted está alienando emocionalmente a Mateo y...» Hubo una pausa. Presentó a un testigo. Daniel apretó el teléfono. «¿Quién?». «Arturo». El mundo se detuvo por un segundo. «¿Cómo es posible?», murmuró. «Está detenido». «Sí», respondió el abogado, pero su defensa negoció una declaración parcial. «Va a decir que usted manipuló al niño, que Laura nunca supo nada y que Mateo fue influenciado después de llegar a su casa». Daniel colgó y se quedó inmóvil. No era solo una batalla legal, era una guerra por la verdad. Esa noche, Daniel no le dijo nada a Mateo. Jugaron ajedrez, vieron una película. Le leyó antes de dormir, porque no iba a permitir que el miedo volviera a tomar ese espacio. Pero cuando Mateo se quedó dormido, Daniel salió al balcón y respiró profundo. Sabía que el siguiente movimiento podía destruirlos o salvarlos. Al día siguiente la noticia explotó. Giro inesperado. Presunto agresor apunta al padre como manipulador. Los comentarios se dividieron. Algunos dudaban, otros atacaban. El ruido volvió. Mateo empezó a retraerse. «¿Hice algo malo?», preguntó una noche. «En la escuela dijeron que salí en la tele». Daniel se arrodilló frente a él. «No hiciste nada malo», dijo. «Y si alguien te pregunta, solo di esto. Estás con tu papá y estás a salvo». Mateo asintió. Pero Daniel vio el miedo volver a instalarse. La trabajadora social llamó. «Daniel, tenemos que hablar», dijo. «Hay presión para trasladar a Mateo a un hogar temporal mientras se investiga». Daniel sintió que le faltaba el aire. «¿Un hogar?», repitió. «Está conmigo. Está estable». «Lo sé», respondió ella. «Pero hay fuerzas empujando fuerte. Muy fuerte». Esa noche, Daniel tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a alguien que había evitado durante años. «¿Sigues ahí?», preguntó cuando la voz respondió. «Siempre estuve», dijo la mujer al otro lado. «Solo estabas demasiado orgulloso para llamar». Era su hermana, Sofía, psicóloga infantil, la única persona capaz de enfrentarse al sistema sin romper a Mateo. «Necesito que vengas», dijo Daniel, «y que ayudes a protegerlo, incluso si eso significa que no se quede conmigo». Sofía guardó silencio. «Voy mañana», respondió, «y vamos a hacer esto bien». 2 días después, en la nueva audiencia, Daniel habló primero. «Si el sistema cree que mi hijo necesita un entorno aún más protegido», dijo con la voz firme, «estoy dispuesto a ceder temporalmente su cuidado a una familiar directa, especializada en trauma infantil». Laura abrió los ojos, sorprendida. Arturo sonrió hasta que el juez habló. «La custodia temporal pasa a la tía materna, Sofía Ferrer, bajo supervisión directa del tribunal. El padre mantiene visitas diarias. La madre, limitadas. El señor Arturo queda excluido de todo contacto». El silencio fue absoluto. Mateo miró a Daniel confundido. Daniel se arrodilló frente a él. «No te estoy soltando», susurró. «Te estoy cuidando de otra forma». Mateo lo abrazó fuerte. «Confío en ti, papá». Y esa confianza fue la estocada final contra la mentira. Esa misma noche, una nueva prueba salió a la luz. Un audio antiguo, guardado en el teléfono de Laura, donde se escuchaba claramente una advertencia. «Si vuelves a tocar a mi hijo, voy a denunciarte». La fecha era de meses atrás. Laura había sabido, había callado. El juez recibió el archivo a medianoche. A la mañana siguiente, la decisión fue irreversible. Arturo perdió cualquier posibilidad de defensa. Laura quedó imputada por omisión, y la custodia definitiva quedó sellada. Mateo volvió a casa una semana después. Daniel lo recibió en la puerta, de rodillas. «Bienvenido a casa». Mateo sonrió por primera vez sin miedo, porque la verdad había salido a la luz, y esta vez se quedó.
El silencio de la casa ya no era pesado. Era distinto. Todavía frágil, sí, pero respirable. Daniel lo notó la primera noche en que Mateo volvió a dormir en su cuarto. No hubo gritos, no hubo sobresaltos, no hubo pasos apresurados en el pasillo. Solo el sonido bajo de la respiración de su hijo. Constante, tranquila. Daniel se quedó un rato apoyado en el marco de la puerta, mirándolo dormir. Había moretones que ya se desvanecían y otros que no se veían, pero tardarían más en irse. Esos eran los que más miedo le daban. «¡Papá!», murmuró Mateo sin abrir los ojos. «¿Sigues ahí?». Daniel sonrió con un nudo en la garganta. Siempre. Esa palabra se convirtió en una promesa silenciosa. A la mañana siguiente, Sofía llegó temprano. Traía una mochila con libros, hojas, lápices de colores. Mateo la recibió con una timidez nueva, pero sin miedo. «Vamos a dibujar», le dijo ella. «No para contar nada, solo para sacar lo que pesa». Mateo asintió. Daniel los observó desde la cocina. Por primera vez, entendió que sanar no era olvidar. Era aprender a vivir sin que el recuerdo mandara. Mientras tanto, afuera, el mundo seguía girando. La imputación de Laura se volvió oficial. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Los titulares ya no eran ambiguos. Las palabras omisión, responsabilidad y menor aparecían juntas, sin adornos. Daniel no dio entrevistas, no hizo comunicados, no habló de perdón ni de venganza. Solo pidió una cosa a través de su abogado: privacidad para su hijo. Arturo fue trasladado a un centro penitenciario. Su nombre dejó de ser defendido incluso por quienes antes dudaban. La verdad, una vez completa, no necesitó gritos. Una tarde, Mateo entró al estudio de Daniel con un dibujo en la mano. «Es para ti», dijo. Daniel lo tomó con cuidado. Era una casa. 2 figuras grandes, una pequeña y algo más, una línea gruesa rodeando todo. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es una muralla», respondió Mateo, «para que nada malo entre». Daniel tragó saliva. «Gracias», dijo. «Es la muralla más fuerte que he visto». Mateo sonrió. Días después llegó la última audiencia. No había cámaras, no había ruido, solo un juez cansado, 2 abogados y una verdad que ya no tenía dónde esconderse. La custodia definitiva quedó establecida. Daniel salió del edificio con Mateo de la mano. No dijo nada, no hizo gestos, caminó. En el auto, Mateo miró por la ventana. «Papá», dijo, «¿crees que algún día mamá vuelva a ser buena?». Daniel pensó antes de responder. «Creo que algunas personas tienen que enfrentarse a lo que hicieron antes de poder cambiar», dijo, «y eso lleva tiempo». Mateo asintió, aceptando una respuesta que no prometía milagros. Esa noche, Daniel apagó la luz del cuarto y se quedó sentado al lado de la cama. «¿Te duele todavía?», preguntó. Mateo pensó un segundo. «A veces», respondió, «pero ya no tengo miedo de decirlo». Daniel cerró los ojos. Ese era el verdadero final. No el juicio, no la condena, no la verdad expuesta. El final era ese: un niño que podía hablar sin miedo, y un padre que había aprendido a escuchar a tiempo. Daniel pensó que lo más difícil ya había pasado. Se equivocó. La verdadera prueba no llegó en una sala de audiencias ni en un titular. Llegó una noche común, de esas en las que el silencio vuelve a engañar. Mateo estaba acostado, mirando el techo, cuando habló sin mirar a su padre. «Papá», dijo, «hay algo que nunca te conté». Daniel se quedó quieto. Aprendió en esos meses que las confesiones verdaderas no se apresuran. «Te escucho», respondió. Mateo respiró hondo. «Cuando estaba en casa de mamá, yo sí intenté decirle a alguien, no solo a ella». El corazón de Daniel dio un golpe seco. «¿A quién?». Mateo giró un poco la cabeza. «A mi maestro. Antes. Hace tiempo. Le dije que no quería volver a esa casa, que me dolía sentarme, que tenía miedo». Daniel sintió que el aire se volvía espeso. «Ay, ¿qué pasó?», me preguntó con la voz contenida. Mateo encogió los hombros. Dijo que seguro estaba confundido, que los niños a veces exageran,
que no debía meterme en problemas de adultos. Daniel cerró los ojos. Ahí estaba la última verdad, la más incómoda, la más peligrosa. No solo falló una madre, falló un sistema entero. Pensé que era mi culpa por no explicar bien, continuó Mateo, así que me callé. Daniel lo abrazó con una fuerza suave, como si quisiera reconstruir el tiempo con los brazos. No fue tu culpa, dijo. Nunca lo fue. A la mañana siguiente, Daniel tomó una decisión que nadie esperaba. No habló con la prensa, no buscó venganza. Escribió una carta, una sola, dirigida al colegio. No acusaba, no gritaba, contaba lo que pasa cuando un niño habla y nadie escucha. La carta se filtró semanas después, no por él, por alguien que la leyó y no pudo callarse. El impacto fue inmediato. Otros padres comenzaron a hablar, otros niños a ser escuchados, otros silencios a romperse. Mateo vio la noticia en la televisión, sin nombres, sin rostros. ¿Eso es por mí?, preguntó. Daniel negó con la cabeza. Es por todos, respondió. Tú solo fuiste valiente primero. Mateo pensó un segundo. Entonces, valió la pena decirlo. Daniel sonrió con los ojos húmedos. Sí, valió la pena. Meses después, la casa ya no tenía murallas dibujadas, tenía rutinas, desayunos ruidosos, tareas a medias, risas inesperadas. Mateo volvió a sentarse sin pensar en cómo hacerlo. Volvió a correr, volvió a ser niño. Una tarde, mientras armaban un rompecabezas, Mateo levantó la vista. «Papá», dijo, «si algún día otro niño te dice que tiene miedo, ¿le vas a creer?» Daniel no dudó ni un segundo. «Sí», respondió, incluso antes de que termine de hablar. Mateo sonrió, y en ese gesto pequeño, silencioso, Daniel entendió la verdad más grande de todas. La justicia no siempre termina con una condena. A veces empieza cuando un adulto decide creerle a un niño. Si logran sembrar dudas sobre su estabilidad emocional, sí. Si dicen que usted manipuló la situación, sí. Si consiguen que Mateo aparezca como confundido, sí. El mundo volvió a estrecharse. Entonces no vamos a jugar su juego, dijo Daniel con una calma peligrosa. Vamos a protegerlo, cueste lo que cueste. Esa misma tarde, el primer golpe mediático llegó. Un portal publicó una nota titulada «Madre engañada. Laura Serrano rompe el silencio y niega conocer los abusos». Daniel leyó la nota en silencio. Laura hablaba de sorpresa, de confianza traicionada, de errores humanos. No mencionaba a Mateo por su nombre. Hablaba de sí misma. Clara apagó la televisión. «No deberían pasar eso», dijo. «Él puede escuchar». «No lo verá», respondió Daniel. «Lo prometí». Esa noche Mateo despertó llorando. Daniel llegó en segundos. «Soñé que me llevaban», dijo el niño, aferrándose a su pijama. «Que nadie me escuchaba». Daniel se sentó en la cama. Lo abrazó fuerte. «Eso no va a pasar», dijo. «Yo te voy a escuchar siempre, aunque el mundo grite». Mateo respiró hondo, apoyando la frente en el pecho de su padre. «¿Puedo quedarme aquí?» «Sí». Durmieron juntos esa noche. Al día siguiente llegó la citación. Audiencia preliminar de custodia temporal. Laura solicitaba visitas supervisadas. Su abogado argumentaba que Daniel estaba emocionalmente inestable y que había expuesto innecesariamente al menor. Daniel apretó el papel. «¿Quiere voltearlo?», dijo. El abogado asintió. «Exacto. Y aquí viene la parte más dura. Van a pedir evaluación psicológica para Mateo». Daniel sintió un nudo en la garganta. «No voy a dejar que lo rompan». «No lo harán», respondió el abogado. «Pero debemos prepararlo, con cuidado, con verdad». Esa tarde Daniel habló con Mateo. «Van a hacerte algunas preguntas», le dijo. «Personas que quieren ayudarte a entender lo que pasó. Tú decides qué decir y cuándo». Mateo bajó la mirada. «Si digo la verdad, ¿se va a enojar mamá?». Daniel respiró hondo. «La verdad no es para enojar a nadie», respondió. «Es para cuidarte». Mateo asintió lentamente. «Entonces,
Voy a decirla. El día de la audiencia, el edificio judicial estaba rodeado de cámaras. Daniel entró por una puerta lateral. Mateo llevaba una gorra y caminaba pegado a él. Laura llegó después. No miró a su hijo, miró a las cámaras. Dentro, el juez escuchó, leyó, preguntó. La psicóloga habló con cuidado. El menor presenta síntomas de estrés postraumático, dijo, y una necesidad clara de figura protectora estable. El juez miró a Daniel. ¿Está dispuesto a limitar la exposición mediática? Sí, respondió. Ya lo hice. Miró a Laura. ¿Está dispuesta a asumir responsabilidad? Laura dudó, y ese segundo fue suficiente. Por ahora, dictaminó el juez, la custodia temporal queda con el padre. Las visitas de la madre serán supervisadas y condicionadas a tratamiento psicológico. Mateo apretó la mano de Daniel. Laura cerró los ojos. Afuera los titulares explotaron, pero Daniel no escuchó nada. Se inclinó hacia su hijo. ¿Cómo te sientes? Mateo pensó un segundo. Como si pudiera respirar. Daniel lo abrazó y supo que la guerra no había terminado, pero también supo algo más importante. Había ganado la primera batalla. La calma duró poco. 3 días después de la audiencia, Daniel recibió una llamada que le heló la sangre. «Señor Ferrer», dijo su abogado. Laura cambió de estrategia. «¿Cómo?», preguntó Daniel sintiendo el presentimiento clavarse en el pecho. «Solicitó una revisión urgente de la custodia. Alega que usted está alienando emocionalmente a Mateo. Y...» Hubo una pausa. Presentó a un testigo. Daniel apretó el teléfono. «¿Quién?» «Arturo». El mundo se detuvo por un segundo. «¿Cómo es posible?», murmuró. «Está detenido». «Sí», respondió el abogado, pero su defensa negoció una declaración parcial. Va a decir que usted manipuló al niño, que Laura nunca supo nada, y que Mateo fue influenciado después de llegar a su casa. Daniel colgó y se quedó inmóvil. No era solo una batalla legal, era una guerra por la verdad. Esa noche, Daniel no le dijo nada a Mateo. Jugaron ajedrez, vieron una película. Le leyó antes de dormir, porque no iba a permitir que el miedo volviera a tomar ese espacio. Pero cuando Mateo se quedó dormido, Daniel salió al balcón y respiró profundo. Sabía que el siguiente movimiento podía destruirlos o salvarlos. Al día siguiente la noticia explotó. Giro inesperado. Presunto agresor apunta al padre como manipulador. Los comentarios se dividieron. Algunos dudaban, otros atacaban. El ruido volvió. Mateo empezó a retraerse. ¿Hice algo malo?, preguntó una noche. En la escuela dijeron que salí en la tele. Daniel se arrodilló frente a él. No hiciste nada malo, dijo. Y si alguien te pregunta, solo di esto. Estás con tu papá y estás a salvo. Mateo asintió. Pero Daniel vio el miedo volver a instalarse. La trabajadora social llamó. Daniel, tenemos que hablar, dijo. Hay presión para trasladar a Mateo a un hogar temporal mientras se investiga. Daniel sintió que le faltaba el aire. ¿Un hogar?, repitió. Está conmigo, está estable. Lo sé, respondió ella, pero hay fuerzas empujando fuerte. Muy fuerte. Esa noche, Daniel tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a alguien que había evitado durante años. ¿Sigues ahí?, preguntó cuando la voz respondió. Siempre estuve, dijo la mujer al otro lado. Solo estabas demasiado orgulloso para llamar. Era su hermana, Sofía, psicóloga infantil, la única persona capaz de enfrentarse al sistema sin romper a Mateo. Necesito que vengas, dijo Daniel, y que ayudes a protegerlo, incluso si eso significa que no se quede conmigo. Sofía guardó silencio. Voy mañana, respondió, y vamos a hacer esto bien. 2 días después, en la nueva audiencia, Daniel habló primero. Si el sistema cree que mi hijo necesita un entorno aún más protegido, dijo con la voz firme, estoy dispuesto a ceder temporalmente su cuidado a una familiar directa, especializada en trauma infantil. Laura abrió los ojos, sorprendida. Arturo sonrió.
hasta que el juez habló. La custodia temporal pasa a la tía materna, Sofía Ferrer, bajo supervisión directa del tribunal. El padre mantiene visitas diarias. La madre, limitadas. El señor Arturo queda excluido de todo contacto. El silencio fue absoluto. Mateo miró a Daniel confundido. Daniel se arrodilló frente a él. «No te estoy soltando», susurró. «Te estoy cuidando de otra forma». Mateo lo abrazó fuerte. «Confío en ti, papá». Y esa confianza fue la estocada final contra la mentira. Esa misma noche, una nueva prueba salió a la luz. Un audio antiguo, guardado en el teléfono de Laura, donde se escuchaba claramente una advertencia. «Si vuelves a tocar a mi hijo, voy a denunciarte». La fecha era de meses atrás. Laura había sabido, había callado. El juez recibió el archivo a medianoche. A la mañana siguiente, la decisión fue irreversible. Arturo perdió cualquier posibilidad de defensa. Laura quedó imputada por omisión, y la custodia definitiva quedó sellada. Mateo volvió a casa una semana después. Daniel lo recibió en la puerta, de rodillas. «Bienvenido a casa». Mateo sonrió por primera vez sin miedo, porque la verdad había salido a la luz, y esta vez se quedó. El silencio de la casa ya no era pesado, era distinto. Todavía frágil, sí, pero respirable. Daniel lo notó la primera noche en que Mateo volvió a dormir en su cuarto. No hubo gritos, no hubo sobresaltos, no hubo pasos apresurados en el pasillo. Solo el sonido bajo de la respiración de su hijo, constante, tranquila. Daniel se quedó un rato apoyado en el marco de la puerta, mirándolo dormir. Había moretones que ya se desvanecían y otros que no se veían, pero tardarían más en irse. Esos eran los que más miedo le daban. «¡Papá!», murmuró Mateo sin abrir los ojos. «¿Sigues ahí?». Daniel sonrió con un nudo en la garganta. «Siempre». Esa palabra se convirtió en una promesa silenciosa. A la mañana siguiente, Sofía llegó temprano. Traía una mochila con libros, hojas, lápices de colores. Mateo la recibió con una timidez nueva, pero sin miedo. «Vamos a dibujar», le dijo ella. «No para contar nada, solo para sacar lo que pesa». Mateo asintió. Daniel los observó desde la cocina. Por primera vez, entendió que sanar no era olvidar. Era aprender a vivir sin que el recuerdo mandara. Mientras tanto, afuera, el mundo seguía girando. La imputación de Laura se volvió oficial, no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Los titulares ya no eran ambiguos. Las palabras omisión, responsabilidad y menor aparecían juntas, sin adornos. Daniel no dio entrevistas, no hizo comunicados, no habló de perdón ni de venganza. Solo pidió una cosa a través de su abogado: privacidad para su hijo. Arturo fue trasladado a un centro penitenciario. Su nombre dejó de ser defendido incluso por quienes antes dudaban. La verdad, una vez completa, no necesitó gritos. Una tarde, Mateo entró al estudio de Daniel con un dibujo en la mano. «Es para ti», dijo. Daniel lo tomó con cuidado. Era una casa. 2 figuras grandes, una pequeña y algo más, una línea gruesa rodeando todo. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es una muralla», respondió Mateo, «para que nada malo entre». Daniel tragó saliva. «Gracias», dijo. «Es la muralla más fuerte que he visto». Mateo sonrió. Días después llegó la última audiencia. No había cámaras, no había ruido, solo un juez cansado, 2 abogados y una verdad que ya no tenía dónde esconderse. La custodia definitiva quedó establecida. Daniel salió del edificio con Mateo de la mano. No dijo nada, no hizo gestos, caminó. En el auto, Mateo miró por la ventana. «Papá», dijo, «¿crees que algún día mamá vuelva a ser buena?». Daniel pensó antes de responder. «Creo que algunas personas tienen que enfrentarse a lo que hicieron antes de poder cambiar», dijo. «Y eso lleva tiempo». Mateo asintió, aceptando una respuesta que no prometía milagros. Esa noche, Daniel apagó la luz del cuarto y se quedó sentado al lado de la cama. «¿Te duele todavía?», preguntó.
Mateo pensó un segundo. A veces, respondió, pero ya no tengo miedo de decirlo. Daniel cerró los ojos. Ese era el verdadero final. No el juicio, no la condena, no la verdad expuesta. El final era ese, un niño que podía hablar sin miedo, y un padre que había aprendido a escuchar a tiempo. Daniel pensó que lo más difícil ya había pasado. Se equivocó. La verdadera prueba no llegó en una sala de audiencias ni en un titular. Llegó una noche común, de esas en las que el silencio vuelve a engañar. Mateo estaba acostado, mirando el techo, cuando habló sin mirar a su padre. «Papá», dijo, «hay algo que nunca te conté». Daniel se quedó quieto. Aprendió en esos meses que las confesiones verdaderas no se apresuran. «Te escucho», respondió. Mateo respiró hondo. «Cuando estaba en casa de mamá, yo sí intenté decirle a alguien, no solo a ella». El corazón de Daniel dio un golpe seco. «¿A quién?». Mateo giró un poco la cabeza. «A mi maestro. Antes. Hace tiempo. Le dije que no quería volver a esa casa, que me dolía sentarme, que tenía miedo». Daniel sintió que el aire se volvía espeso. «¿Y qué pasó?», me preguntó con la voz contenida. Mateo encogió los hombros. Dijo que seguro estaba confundido, que los niños a veces exageran, que no debía meterme en problemas de adultos. Daniel cerró los ojos. Ahí estaba la última verdad, la más incómoda, la más peligrosa. No solo falló una madre, falló un sistema entero. «Pensé que era mi culpa por no explicar bien», continuó Mateo, «así que me callé». Daniel lo abrazó con una fuerza suave, como si quisiera reconstruir el tiempo con los brazos. «No fue tu culpa», dijo. «Nunca lo fue». A la mañana siguiente, Daniel tomó una decisión que nadie esperaba. No habló con la prensa, no buscó venganza. Escribió una carta, una sola, dirigida al colegio. No acusaba, no gritaba, contaba lo que pasa cuando un niño habla y nadie escucha. La carta se filtró semanas después, no por él, por alguien que la leyó y no pudo callarse. El impacto fue inmediato. Otros padres comenzaron a hablar, otros niños a ser escuchados, otros silencios a romperse. Mateo vio la noticia en la televisión, sin nombres, sin rostros. «¿Eso es por mí?», preguntó. Daniel negó con la cabeza. «Es por todos», respondió. «Tú solo fuiste valiente primero». Mateo pensó un segundo. Entonces, valió la pena decirlo. Daniel sonrió con los ojos húmedos. Sí, valió la pena. Meses después, la casa ya no tenía murallas dibujadas, tenía rutinas, desayunos ruidosos, tareas a medias, risas inesperadas. Mateo volvió a sentarse sin pensar en cómo hacerlo. Volvió a correr, volvió a ser niño. Una tarde, mientras armaban un rompecabezas, Mateo levantó la vista. «Papá», dijo, «si algún día otro niño te dice que tiene miedo, ¿le vas a creer?». Daniel no dudó ni un segundo. «Sí», respondió, incluso antes de que termine de hablar. Mateo sonrió, y en ese gesto pequeño, silencioso, Daniel entendió la verdad más grande de todas. La justicia no siempre termina con una condena. A veces empieza cuando un adulto decide creerle a un niño.